Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde los estudios de TSI. El mundo está enfrentando enormes dificultades en este momento por los altos costos de los carburantes y de muchos insumos agrícolas. La guerra de Rusia con Ucrania ha venido a disparar a niveles que la humanidad nunca imaginó los valores de los derivados del petróleo y sobre todo el tema del diésel que está preocupando enormemente a las economías en vías de desarrollo. Estos temas los abordamos hoy con el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad. ¿Se imaginaron tener estos escenarios en los últimos tiempos, arquitecto? ¿Cuál es el análisis que han hecho de lo que está pasando en Honduras y el mundo? Buenas noches. Muy buenas noches, don Rosendo, y a todo el pueblo hondureño. También un placer estar con ustedes. Básicamente, en este momento, para poder tocar un tema de alta importancia para nuestra sociedad hondureña, ya que nos estamos viendo muy afectados. Y una afectación tremenda porque, si bien es cierto, nosotros como coalición durante muchos años estuvimos siempre pidiéndole a los gobiernos anteriores de que se debía de estar preparados para cuando viniera un momento de altos precios, que no nos imaginábamos nunca que iban a ser como los de hoy, sino que altos precios eran más o menos cuando el petróleo anduviera por los $80 el barril, y que luego de que inicia la pandemia vemos cómo los precios del petróleo caen drásticamente y vemos cómo teníamos la posibilidad de poder hacer un colchón para tener algún fondo que nos sirviera de respiro en algún momento en el que tuviéramos precios altos y que pudiéramos de esta manera subsanar un poco la afectación que podría dar a la economía. Pero el gobierno pasado, principalmente en los últimos 12 años, digámoslo así, bueno, diría más bien más o menos 13 años, porque la última vez que se hizo algo en pro de buscar mejores condiciones para combustibles fue precisamente allá en el año 2007, cuando se realiza, como todos recuerdan, la famosa licitación internacional, y que nos generó la posibilidad, al no concretarla, pues precisamente de poder bajar precios de los combustibles a razón de una rebaja de 7.50 por galón en ese momento. Desde entonces no se hacía nada y más bien durante todo este tiempo se ha estado revertiendo todo lo que se hizo en ese momento y hoy en día tenemos condiciones incluso más complejas en cuanto a la fórmula de los combustibles, más de la que teníamos allá que se dieron en el 2007. Y esto, de repente nos damos cuenta como el 2021, después de que ya habíamos visto esa caída de los precios del petróleo en el 2020, que fue la pandemia, vemos cómo se tiene una tendencia completamente pareja en alzas desde el primer mes hasta el último mes del año 2021. Entonces, nosotros seguíamos insistiendo al gobierno de ese momento que teníamos que estar preparados porque lo que se veía a futuro cercano era básicamente alza de precios que podrían afectarnos. Luego vemos cómo inesperadamente desde diciembre comienza a verse esta situación que se podía complicar de la invasión de Rusia hacia Ucrania y finalmente estalla en febrero de este año y desde entonces estamos viendo cómo los precios se dispararon increíblemente de tal manera que en un tiempo allá por finales de febrero, inicios de marzo, no recuerdo bien la fecha, pero llegamos a un precio de $130 el barril de petróleo. Recordemos, el precio histórico que se tiene del 2008, precisamente del petróleo, es de 147 y fracción dólares por barril. En este momento llegamos a 130 apenas y comenzó a bajar. Pero en estas últimas semanas hemos visto cómo se ha mantenido en un rango que anda entre 100 y 110, 112 dólares el barril de petróleo, y eso no significa que no va a seguir bajando en ningún momento, sino que se va a ir acrecentando este precio. Y incluso los personeros de algunos países miembros de la OPEP han manifestado que la probabilidad de que tengamos un año
con alzas al final del mismo es bastante latente, incluso que pudiera sobrepasar lo que es el precio incluso podría llegar hasta 150 a 180 dólares el barril. Y las previsiones, arquitecto Rodríguez, que se están tomando en la actual administración son las adecuadas para enfrentar esta que ya es crisis y con la tendencia del mercado mundial podría ser un asunto de gravedad para el mundo? Hay dos situaciones que yo creo que han sido adecuadas. Una es, primero, que nosotros lo pedíamos desde hace tiempos y se dio incluso en mejores condiciones de las que nosotros pedíamos. Y estamos hablando de la rebaja de los 10 lempiras al impuesto de todos los carburantes. Eso fue una iniciativa correcta y adecuada, era la mejor forma y más rápida para poder bajar el precio de los combustibles, que de hecho había sido una promesa de campaña, se decía. Pero la otra iniciativa que es adecuada, aunque no tiene un límite para decir hasta cuándo llegaría, es el subsidio de lo que es el 50% del incremento del diésel. ¿Y por qué decimos que esa es adecuada? Porque precisamente en este momento el mercado de carburantes a nivel internacional está teniendo una baja producción de diésel. Y eso es lo que está generando que con la demanda que se tiene, una baja oferta, es lo que va generando que el diésel haya estado subiendo precios consecutivamente durante todo este año prácticamente. Y entonces eso nos afecta mucho en la parte productiva y de transporte de personas y de productos. Y aquí hay un punto clave. Vamos a ver si producción me ayuda, ya que entró al tema de un energético que está golpeando severamente las economías del mundo, y es el tema del diésel. Y nos vamos a quedar con el enfoque del mercado centroamericano. En los costos del diésel, vamos a Honduras, estos son precios en dólares. Correcto. Y el valor que revisamos es del galón, porque aquí cambiaron la fórmula a litros, pero al final cuando va a cargar a una estación, lo que registramos es que el ciudadano que pone combustible llena su tanque en base a cantidad, 200 lempiras, 300 lempiras, 500 lempiras, qué sé yo, u otros que pueden llenar el tanque. Honduras, si miramos en el rango de Centroamérica, todavía no es el costo más alto, pero sí el diésel en comparación con los valores de la gasolina súper y regular, y ahí quiero que me ayude producción a revisar, porque el diésel está registrando en este momento en algunos mercados del país costos por encima de la gasolina regular. ¿Para dónde vamos? Es correcto. Bueno, voy a decirle algo muy claro. Cuando decía lo del subsidio, comentaba que era una buena medida. ¿Por qué? Porque de no haberse dado, en un momento cuando se rebajan los 10 lempiras, Honduras llega a liderar el menor precio en Centroamérica de los carburantes, incluso el diésel. Pero ahí es cuando Guatemala y El Salvador bajan sus impuestos casi a cero y entonces volvemos a estar nosotros en el tercer lugar. Pero lo importante en esto es que al hacer el subsidio de ese 50% de los incrementos del diésel, lo que ha sucedido es que al día de hoy se ha podido posicionar más cercano al precio de la gasolina súper. Hoy ya cuesta 121,68 el galón, prácticamente el mismo precio que tenía la gasolina súper la semana anterior. Pero ¿qué sucede? Por el alza de los 2.50 de la gasolina súper es que hoy está en 124. Pero ¿qué sucede? Si no se hubiera dado este subsidio del 50% del incremento, hoy tendríamos un diésel que estaría costando no 121, sino que estaría costando más o menos unos 132, 133 lempiras el galón. Algo impagable. Tremendo. En los términos de que es el carburante que usa la gran industria y el transporte de carga y el transporte público. Claro, y mire, y esto tenemos que ser claros, o sea, es una situación que por mucho que quieran politizar el tema muchas veces, ayer escuchábamos a los personeros del Partido Nacional diciendo que eran mentiras, que habían prometido precios bajos de los combustibles y que no es posible, entendámoslo. Ellos hoy ofrecen todos sus votos para quitarle el impuesto a los carburantes. Bueno,
¿Por qué no lo hicieron cuando estaban ellos? Esa es la gran pregunta. Porque hoy en día las condiciones de gobierno, y tenemos que entenderlo, el impuesto de los combustibles es el tercer ingreso impositivo que tiene el gobierno de parte de todos los contribuyentes. Esto significa, el año anterior tuvo un ingreso por el orden de los 15.000 millones de lempiras, ese impuesto. Y en este momento, con esta rebaja, está proyectado para que tenga un ingreso que ande por alrededor de los 10.400 millones de lempiras. Y con este subsidio que se le está dando al diésel es posible que esto se reduzca todavía más en más o menos un poco más de 1.000 millones de lempiras. Entonces, sí se mantiene en el año. Entonces, lo que tenemos que entender es que no es algo de país, es algo mundial. Y lo refiero en esta manera. En este momento, el diésel ha sido siempre un precio mayor que el de la gasolina regular en Estados Unidos, pero por debajo de las gasolinas Premier que tienen allá, las más caras. Hoy en día, el diésel está por encima de todas las gasolinas por el orden de entre 20 y 30% por arriba. Y lo digo así, en algunas gasolineras ustedes pueden observar que hay precios de $4 con 10 centavos la gasolina regular, que es la más utilizada en Estados Unidos, y el diésel anda con un precio de $5.85. Entonces, es una afectación que se está dando a nivel mundial. Y en esto podemos observar que a pesar que a nosotros nos conviene en realidad que Estados Unidos pueda generar algunas acciones para bajar un poco los carburantes en su país, porque recordemos que nosotros tomamos el precio de referencia precisamente del Platts, que es una revista de los precios del sur de Estados Unidos. Por lo tanto, si ellos bajan los precios, a nosotros nos beneficia porque nos haría bajar los precios también. Y entonces, ¿qué sucede en esto? Estados Unidos en ese momento ha hecho todo lo posible, pero no ha logrado. ¿Por qué? Porque la situación de Rusia con Ucrania sigue impulsando estos precios hacia el alza. Y recordemos que el combustible, el petróleo, mejor dicho, es un producto bursátil. Entra como el oro, entra como el café a la bolsa de valores y de acuerdo a las condiciones de mercado es que estos precios varían minuto a minuto. Y hoy en día podemos ver que el precio puede estar en $110, estaba ayer en la mañana y en la noche estaba en $107 el barril, ¿verdad? Muy bien, está con nosotros el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. El registro del valor más elevado en la historia del crudo, estamos hablando del crudo, no de los refinados, que ese es otro escenario, fue alrededor de 147, 148 dólares hace unos 10 años atrás. Hoy usted me dice que las tendencias de este mercado volátil podrían llevar a precios históricos de entre 150 y 180 dólares. Esto asusta, arquitecto. Definitivamente, y esto, como dije, las referencias son personeros de países de la OPEP, personas que conocen el mercado, que viven con él día a día y que manejan estos precios y lo que son las cantidades de petróleo que son bombeadas diariamente. O sea, ellos tienen base para poder expresar esas situaciones que a nosotros como países consumidores solamente nos da temor de lo que pueda suceder. Y recordemos algo, si bien es cierto, la diferencia está un poco en lo que era el precio de cambio que teníamos en ese momento, pero cuando este precio de 147 dólares el barril llegó, nosotros teníamos en Honduras la gasolina súper había llegado y en ese momento se subsidió momentáneamente a 107 lempiras por galón. Hoy en día el dólar es más caro de aquel momento. Aquel momento estaba como a 19 y fracción el cambio y hoy estamos a 24.50 y pico. Entonces, si nosotros llegáramos a alcanzar nuevamente precios como el de 130, 140, 150 dólares el barril, definitivamente no sabemos hacia dónde llegaríamos con los precios de los carburantes en Honduras. Y máxime que, y tenemos que decirle, ese es uno de los grandes desaciertos que se están teniendo en este momento como gobierno,
que a pesar que nosotros cuando empezamos a ver esto, comenzamos a pedirle por los medios mismos al gobierno de que comenzara a hacer una alianza de inmediato con los medios de comunicación y consensualmente, sencillo, que se generaran campañas de ahorro, campañas que todo mundo entendiera, tomara conciencia de lo que estaba pasando y que comenzáramos a hacer un ahorro a lo interno, cosa que no sucedió. Ya estamos llegando a 7 semanas de estar esperando las famosas medidas de ahorro que el gobierno iba a impulsar con esta mesa multisectorial que se conformó en aquel tiempo y que no conocemos nada. Y hasta ahora pareciera que le han dado más importancia a la energía que los combustibles, pero recordemos que los combustibles también afectan muy directamente a la economía, no solo del país, sino que muy directamente a la economía familiar. Bueno, gran parte del financiamiento del presupuesto de la República está en ese renglón de impuesto a los combustibles. Aquí hay quien ha planteado revisar la fórmula, pero eso va a generar un desajuste histórico. Pero, ¿hasta dónde puede seguir el sacrificio? ¿Subsidios? ¿Cambio de normativas? ¿Qué hacer si es que por esa ruta, según la Coalición Patriótica de la Solidaridad, se puede encontrar un leve respiro en el consumo? Mire, una de las situaciones que estamos claros es que tenemos que tomar el toro por los cuernos. En esto decir, ¿podemos subsidiar? Sí, pero ¿qué es el costo de los subsidios? Nosotros como Coalición Patriótica aceptamos subsidios temporales y específicamente, o mejor dicho, focalizados a los rubros que necesitan ser subsidiados por un beneficio de sociedad hondureña. Pero lo que puede suceder es que si damos subsidios que son prácticamente indefinidos, lo que va a suceder es que dejamos de atender otros sectores de necesidad imperiosa en nuestro país, como salud, educación, seguridad, precisamente por subsidiar combustible. ¿Y qué sucedía con esto? Entonces estamos dejando un precio irreal y la gente no entiende tampoco que las condiciones del país se pueden complicar cuando tenemos precios altos que la gente no sabe y sigue gastando de la forma que es. A pesar de todos estos precios, vemos que el consumo de los combustibles no ha mermado mucho. Se mantiene un consumo bastante normal a lo que han sido años anteriores. Así es que creo que la gente lo que ha hecho es gastar más en combustible y tener menos ingreso o gasto para los ingresos de sus hogares. Ahora, ¿qué sucede con esto? Nosotros hemos dicho, para un beneficio real, primero debería el Congreso Nacional finalmente, después ya de 8 años de estar durmiendo el sueño de los justos, la ley de comercialización de los carburantes, para que se pueda finalmente aprobar y así no va a bajar precios, pero le va a dar confianza al usuario que pueda consumir por la calidad, la garantía en la calidad de los combustibles, pueda consumir gasolina regular. Y luego el gobierno también tendrá que, y lo estamos diciendo, incluso en conjunto con la ADIP, hemos estado impulsando esta idea rápidamente para que veamos que sí trae ahorros, el cambio del octanaje de la gasolina regular. Hoy tiene 88, que es lo que se determina en el reglamento centroamericano como el octanaje mínimo, y que lo volvamos a poner como estaba antes, que era de 91 octanos. Una cosa es que se diga que traen a veces 91 y otra cosa es que sea una obligatoriedad. Si nosotros vemos la diferencia entre el precio de la gasolina regular y la super, nos damos cuenta que ahí hay una diferencia de precio que anda por el orden de entre los 8 a 8.50, 9 lempiras muchas veces. Si nosotros hacemos ese cambio en el octanaje, la diferencia será menor, pero siempre tendríamos una diferencia de aproximadamente 6, 6.50 de lempiras. Significa que cada vez que nosotros pudiéramos abastecer con esos 300 o 500 lempiras que le ponemos a nuestro vehículo siempre, tendríamos un mayor combustible en nuestro tanque porque costaría menos. Perdón, arquitecto, ¿y aquí el Estado tendría esa voluntad de revisar ese valor de octanaje entre la super y la regular, a sabiendas que si se presenta esa variación, los ingresos caen? Porque esa es la gran interrogante. Eso fue lo que nosotros dijimos siempre con el gobierno anterior. No quieren hacer el cambio porque no quieren recibir menos impuestos, porque la gasolina regular tiene menos impuestos.
pero nunca se visualizó que eso era un beneficio no solamente para el consumidor que pudiera consumir una gasolina con la calidad específica de acuerdo a una ley y de acuerdo a las especificaciones técnicas, sino que también el país iba a poder rebajar lo que era la factura petrolera, porque la gasolina regular cuesta menos que la super. Así es que es algo que no se quiso hacer. Y entonces, cualquiera dice, bueno, ya bajaron los 10 lempiras del impuesto, ya no queremos dejar de recibir impuestos por este cambio de octanaje. Sencillamente no hay que verlo de esta forma como ingreso. Yo creo que se puede hacer un poco más inteligente de cómo manejar los ingresos del Estado en todos los otros rubros, tanto de los préstamos como de los ingresos por el orden de los impuestos, para poder hacer buen uso de ellos y no necesitar tanto esa diferencial, que puede ser más o menos representaría unos 600, 700 millones de lempiras en lo que es el ahorro por país. Y en el tema del octanaje, ¿cómo estamos? El combustible que se quema en Honduras, gasolina superior o premium, ¿cuánto octanaje tiene frente al que está reportando ahora mismo la industria en gasolina regular, arquitecto? La gasolina super está con un octanaje de 95 octanos y la gasolina regular oficialmente está con 88 octanos. Pero veamos esto. Pero ustedes quieren subir la regular a 91. Es correcto. Y eso lo define Industria y Comercio, el gobierno, con una decisión. Exacto. Que pasa por el Congreso o directamente el Ejecutivo lo puede ordenar. Lo puede hacer directamente el Ejecutivo y, para hacerlo con mayor fuerza, mandarlo al Legislativo, claramente. Pero miremos esto. El 70% de los vehículos, o 75% ya creo yo, de los vehículos que deambulan en todo el territorio nacional son procedentes como máquina usada, como vehículo usado de Estados Unidos. Veamos esta controversia. Los vehículos allá utilizan por lo general gasolina regular, la más barata, que allá dice que tiene 83 octanos, que haciendo la conversión al octanaje que usamos aquí nosotros, anda por el orden de 87 octanos, por debajo de los 88 de la regular aquí en Honduras. Y cuando los traemos aquí, le queremos mantener con gasolina de 95 octanos. Creo que ahí la gente debería de comprender que tenemos la posibilidad de cambiar en el manejo de la gasolina a nuestro patrón de consumo a la regular. Y bueno, estamos comprando al mercado de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de gasolina regular nos garantiza en venta? Podemos ir como un mercado pequeño, debemos decir, frente a los grandes monstruos del mundo que le compran a Estados Unidos, a pedir, no sé si a exigir que nos vendan un combustible en la fórmula gasolina regular con 91 octanos, o es mucho pedir. Mire, lo que sucede es que cuando los barcos vienen importando el combustible, ellos traen su certificado de garantía. O sea, la industria petrolera tiene precisamente unos estándares de certificación de garantía altos para garantizar, valga la redundancia, el producto que ellos están entregando. Así es que ellos vienen bien. El problema muchas veces es lo que pueda suceder hacia adentro del mercado. En el mercado interno, básicamente, necesitamos ordenar mucho lo que es algunas irregularidades que se están dando en el mercado. Y nosotros le decimos, por eso, si esa ley de comercialización estuviera en este momento vigente, podría ser un arma muy persuasiva para poder hacer que la gente no venga a lo que es a distorsionar la calidad de los combustibles. Y por eso vemos en muchas partes hay bombas de patio, hay gasolineras móviles que le llaman, que andan tanques ahí repartiendo gasolinas por todos lados porque la venden más barata, y eso hace que el país no tenga ingreso por impuestos, ni que tampoco tenga control sobre estas situaciones. Por lo tanto, incluso recordemos que la cadena de comercialización le donó al gobierno anterior unos laboratorios móviles precisamente para poder garantizar la calidad de los combustibles. Y cuando se creó la Secretaría de Energía, estos laboratorios móviles se quedaron allá en la Secretaría de Desarrollo Económico y no vinieron al ente que está manejando en realidad
los combustibles. Entonces, esa posibilidad de poder garantizar la calidad no se está haciendo correctamente por parte del Estado de Honduras. Estas son las irregularidades de las que me habla, que están pasando. Sí. Bueno, vamos a una pausa y luego me va a ampliar sobre eso arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica, esta noche con nosotros al banquillo. Seguimos esta noche al banquillo con el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Me decía de una serie de irregularidades que ahí están, que ustedes las han documentado, que las han certificado que están pasando. Esto de estar vendiendo combustible en bombas de patio e incluso en carros, cisterna, combustible móvil, sí, vamos a decirlo de esa forma. Así es. Mire, lo que está pasando es irregularidades que el sistema de manejo del gobierno de turno, el anterior y este tiene que arreglar esta situación, es porque hay muchas irregularidades, llámese contrabando, porque también hay muchas veces que combustibles vienen y entran por otros sitios que no son precisamente las aduanas y que son comercializados de forma irregular en nuestro país. De hecho, hemos conocido también el caso de lo que es en algunas ocasiones algunas empresas generadoras de energía térmica en la cual ellos tienen exoneración de combustible y entonces los traen y algún excedente que tienen sencillamente lo utilizan. Y hay algunas empresas generadoras que también son dueños de gasolineras. Entonces, muchas cosas de estas pueden pasar. El gobierno se le quiso hacer ver que debían de cobrar el impuesto de esta combustible que ingresa para estos fines y después darle su crédito. Pero es difícil cuando no se tienen los controles de por dónde entran ni cómo entran, porque ellos tienen una importación totalmente independiente, personalizado a las empresas. Entonces, estas cosas son las que tenemos que controlar y tal vez con esto pudiera ser que el gobierno tuviera mayores ingresos en los impuestos como deben de ser cobrados y así poder rebajar los impuestos de los que ya todos nosotros pagamos al comprar combustible. A ver, explíqueme esto. Sabemos que las empresas generadoras importan combustible libre de gravamen. Esto viene libre, no pagan impuestos. Sí. Pero me dice que algunas podrían estar utilizando ese combustible que no lo consume la térmica para estar disponible en bombas de patio, en estaciones, qué sé yo, pero lo utilizan con otros fines. ¿El gobierno ya tiene certificado eso? ¿Ustedes se lo han trasladado? ¿O en qué escenario estamos? El gobierno pasado conocía de estas cosas porque en alguna manera se le hizo saber de eso. El presente gobierno pues todavía está analizando varias situaciones y creemos que de alguna manera se le ha dicho, pero no ha llegado a entender esa situación todavía, porque tienen que trabajar en ello. Pero sí, no es lo mismo poder tener control de el ingreso de combustible por sitios donde están los puertos en el cual se importa este líquido vital para la economía y los sitios donde estas empresas pueden tener sus puertos independientes para poderlo ingresar. Entonces, muchas veces, y podemos decirlo, o sea, la generación en sí es el que tiene la exoneración del combustible, no los vehículos, por ejemplo, ni de la empresa misma, ni de sus empleados, ni de sus familias, ni de tampoco algunos externos a las mismas empresas térmicas. Entonces, yo creo que por eso decimos, tener un control más adecuado nos puede garantizar mucho beneficio para el país, porque de hecho, si nosotros preguntamos exactamente cuántas gasolineras hay en el país, el mismo gobierno no puede dar una certeza del número que hay. ¿Y ustedes tienen por lo menos un aproximado, arquitecto, cómo está la cadena de distribución? ¿Cuántas, por ejemplo, son bombas de patio que hemos observado en muchos sitios del interior del país que de repente vemos que ahí tenemos un centro de distribución, incluso hasta sin las medidas de seguridad que manda tener producto volátil almacenado? Sí, la verdad es que tenemos que estar claros.
la situación que tenemos en el mercado, en la comercialización, es difícil por los grandes intereses que pueden haber. De hecho, parte de estos grandes intereses es lo que han hecho que esta ley de comercialización no haya salido aprobada todavía. Pero lo más importante en esto es que debemos de entender que nosotros, por ejemplo, somos también parte de nuestra organización, es ADIPE. Con ADIPE tenemos mucha comunicación para conocer cuáles son algunos avances que se pueden estar dando en alguna regularización de trámites y de el mercado como tal. Y ellos mismos dicen, miren, nosotros tenemos los afiliados nuestros, pero ADIPE solamente contiene prácticamente el 50% de las gasolineras del país. Las demás, una gran parte son propiedad de las mismas compañías importadoras y distribuidoras, o sea, las transnacionales, porque ahí tienen ellos un mercado verticalizado desde la importación, el almacenamiento, la distribución, el transporte y la venta en gasolineras, porque ellos son dueños también de gasolineras, y otros que son independientes, que no pertenecen a la DIPE ni a ninguna organización. De hecho, hay otra por ahí que se está formando desde hace algunos años y que no se tiene control. Entonces, esto, para un mercado de 20 millones de galones al año, es una gran cantidad de dinero que anda por ahí sin control. Ahora, ¿quién es el que debe regular? Porque aquí es el otro gran problema que se arrastra del pasado de tener tanta dependencia. Es industria y comercio el que debe tener, por ejemplo, esas unidades móviles que supervisan la calidad de combustible que estamos quemando, o la Secretaría de Energía como tal. Porque para comenzar desde ahí habrá que poner ese orden que ustedes reclaman. Es el asunto. O sea, si se crea una Secretaría de Energía para manejar asuntos energéticos y dentro de eso está energía y combustibles, yo creo que la mejor manera de manejar un control férreo y correcto es precisamente mediante la Secretaría de Energía. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a conocer de mejor forma lo que es el manejo de los combustibles en Honduras. Y en esto hablamos, la Dirección de Comercialización de Hidrocarburos son la que viernes a viernes nos dicen cuál es el precio que va a prevalecer el siguiente lunes. Y ellos son los que manejan todo el conocimiento de lo que debería ser los combustibles. Por lo tanto, ellos deberían tener el control de esto y también deberían de tener lo que es el control de la calidad mediante los mismos laboratorios móviles. Bueno, el tema de esa calidad en el territorio nacional, ¿dónde han logrado establecer ustedes que estamos comprando para el consumidor el combustible más próximo a la realidad de lo que ofrece el mercado? Le consulto esto porque con frecuencia tenemos registro que en la zona de La Mosquitia, muy apartada, y el combustible, por cierto, es de los más caros de Honduras, no estamos vendiendo un combustible con una fórmula pura. Igual pasa en Islas de la Bahía, donde se ha dicho también que llega combustible de contrabando, y en algunos sitios alejados de la geografía nacional por el tema del acarreo, caso de sitios como Culmí en Olancho, donde también es caro. Sí, lo que sucede con el precio de los carburantes es que, por ejemplo, Roatán, y podemos decirlo así muy directamente, la isla de Roatán, que lo conocemos, ahí hay muchos puertos caseros y que son de grandes empresarios de la isla y que ellos importan mediante estos puertos caseros combustible. Ahí no hay ningún control. Y una vez que se pone en la isla, se vende más o menos de acuerdo a lo que debería de plantearse como precio autorizado. Pero un momento, arquitecto, ¿el combustible de las islas es importado de tierra firme hondureña o es importado directo por el empresario que lo lleva a la zona insular? a veces es de las dos formas. Es de las dos formas. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de las embarcaciones pueden hacer ese tipo de manejo desde un poco fuera y puede venir desde incluso Guatemala, por ejemplo, que allá el
combustible en un momento dado, sin pagar los impuestos, puede ser aceptable y también hay contrabandos por allá que se pueden Pero utilizar. esto no lo revisa puntualmente el Estado de saber cuánto ingresó. Hablando de cantidades puntuales, Cuando tantos miles de galones. cuando vienen de tierra firme, han ingresado por lo menos a tierra firme de alguna forma, se supondría correctamente por un puerto de embarque para los combustibles. Pero cuando no. ¿Y qué pasa con esto? Y la diferencia, voy a comentarlo así, la diferencia de los precios se da precisamente por los fletes. Por eso cuando se habla de la Mosquitia, la forma de llevar combustible hacia la Mosquitia es bastante complicada y bastante cara. Por eso allá los precios son altísimos para un galón de combustible. Incluso aquí, actualmente en Tegucigalpa, tenemos un precio de la gasolina súper de 124,64 centavos, pero en Olancho o allá por Occidente, este galón podría estar costando más o menos unos 129 y casi pegando a los 130 lempiras por galón. ¿Por qué? Porque el recorrido del transporte de este combustible es el que genera esa diferencia. Recordemos que hay dos puertos de ingreso de combustibles legalmente, el Atlántico y el Pacífico, por el Golfo y por Puerto Cortés o Puerto de Tela. Entonces, cuando vemos eso, entre más alejado se transporta este combustible, el precio va a ser mayor. Muy bien, está con nosotros el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Casi estamos llegando al Ecuador del quinto mes del año. El panorama hacia los próximos meses no es nada halagüeño, es complicado y más con esta guerra de Ucrania con Rusia que se sigue alargando. Las restricciones que ha puesto al petróleo de la Federación Rusa, la Unión Europea y Estados Unidos seguirán metiendo presión a los países en cuanto a la producción para un abastecimiento adecuado. Para Honduras, quedémonos ahora en el mercado nuestro. ¿Qué augurios hay? ¿Se pueden tener pronósticos de un mercado, insistimos, altamente volátil que ni el mejor de los economistas lo puede proyectar, arquitecto? Definitivamente que sí. La industria petrolera es una industria volátil, como usted ya bien lo dijo, y esa misma incidencia tiene a lo que es el mercado nacional, puesto que dependemos de esos precios. Y cuando vemos eso, es la preocupación nuestra que en este momento tenemos precios históricos en todos los combustibles. ¿Y qué sucederá entonces de aquí a 1, 2, 3 meses, incluso a octubre, que ya estaríamos terminando el tercer trimestre del año? ¿Qué va a pasar en ese momento si estas condiciones se mantienen? Y lo que nos queda a nosotros como país es sencillamente buscar fórmulas de ahorro, ¿verdad? En esto, el primer bastión de trabajo que debemos de tener los hondureños es de acuerdo a nuestra actitud de ahorro. Los hondureños debemos de comprender, no vamos a tener de ninguna manera, ningún gobierno en el mundo tiene una varita mágica para bajar precios de combustibles. Incluso acaba de venir el presidente de México y él precisamente le ofreció a la presidenta de nuestro país apoyarle en el asunto de la extracción de petróleo, por ejemplo. Pero Honduras no tiene esas posibilidades. Si no tiene para cubrir necesidades básicas, no va a poder. Esta es una empresa que desde el inicio requiere de enormes cantidades de dinero. Entonces, solamente con socios estratégicos es que se podría hacer algo. Y no significa tampoco la bendición para comenzar a crecer como país, porque hay países que tienen mucho dinero. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Por cierto, se anunció con bombos y platillos que grandes transnacionales británicas iban a estar en proceso de exploración en el Mar Caribe y al final son proyectos que terminan siendo esquemas fallidos. Sí, esos comenzaron precisamente allá por el 2010. Incluso BG Group ya no es dueño de esa concesión, sino que se la pasó a una de las empresas de la Shell y no se ha tenido precisamente el informe final. Ellos tenían una concesión que era para exploración primero, para determinar la cuantía y la calidad de lo que podría ser ese líquido
de petróleo en nuestro país, que está certezamente comprobado. Hay petróleo en Honduras, mucho en la Mosquitia y mucho más en la zona del Mar Caribe frente a las costas de la Mosquitia. Pero lo que no se sabe es la calidad y si es rentable para su comercialización. Y entonces esa es la parte que quedó en stand-by. No sabemos hasta dónde ha llegado estas exploraciones, puesto que no se ha dado todavía permiso para explotación. Y entonces, de nada nos sirve de todas maneras como país tener petróleo si no sabemos manejar las políticas que puedan definir esos convenios que se pueden tener para la extracción. Y aquí hay otro elemento, que el tener petróleo en un país no garantiza que los precios van a estar bajos, salvo una decisión del Estado, porque si revisamos, Estados Unidos es de los más grandes productores del mundo y en estados como California tienen los precios más elevados de la tierra en energético. Venezuela es un poderoso del crudo en el mundo y tiene escasez de refinados. Es correcto. O sea, tener combustible en un país no es garantía de que vamos a tener precios cómodos. No, para nada. De hecho, nosotros podríamos tener petróleo y de acuerdo a la concesión podríamos tener alguna consideración de precio, pero nunca va a estar fuera de lo que es el mercado bursátil, ¿verdad? Entonces, y otra forma es de poder tener una refinería también aquí en nuestro país para poder refinar un petróleo que extrajéramos de Honduras para que no tengamos que pagar ni flete, ni seguros, ni nada de esto que hace más caro el combustible. Pero eso podríamos pensarlo de aquí a muchos años más hacia adelante y mientras tanto, ¿qué hacemos hoy? Que ese es el problema que tenemos. ¿Qué hacemos en el resto del año? Como gobierno debe de buscar hacer estas campañas de concienciación para buscar el ahorro de la ciudadanía, pero también el gobierno debe de dar el ejemplo. Nosotros hemos dicho, esto del cambio del octanaje de la gasolina regular es necesario, urgente prácticamente para mejorar este asunto, y me lo han comentado, me lo han preguntado mucho, el asunto del hoy no circula, por ejemplo, ¿verdad? Como una medida de ahorro. Esto lo que genera es bajar el volumen de vehículos que anda en las ciudades en horas pico, donde hay una gran cantidad de vehículos generando conflictos vehiculares. Y entonces nosotros tomamos más lo que es la propuesta de ADIPE, donde habla del pico y placa, donde de acuerdo a la placa, en un segmento de la hora pico de 2 horas más o menos se deja de conducir en ese momento y el resto se maneja. No entra ese proyecto de hoy no circula porque eso mata la economía. Exacto. Pero ¿qué está sucediendo? No se está aceptando ese pico y placa porque sencillamente dicen la empresa privada que les afecta a ellos. Yo creo que este es asunto de ver cómo nos ponemos todos el chaleco del ahorro, el chaleco del beneficio del país, lo que es el sacrificio de todo el mundo, incluso el gobierno. Hay una situación donde yo creo que estos subsidios que se están dando debería de ser manejado y es una propuesta que tenemos nosotros como de la flota de vehículos del gobierno alcanza un costo de más o menos de 6.000 millones de lempiras. Si la mitad de ese costo de combustible que gastan los vehículos del Estado se ahorra para usarlo para los subsidios, tendríamos un fondo de más o menos 3.000 millones que podríamos utilizarlo y así no le quitamos fondos a otros sectores de necesidad. Arquitecto Rodríguez, ¿y México podría, con este ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, entrar en estos procesos de certificar, de revisar la calidad del crudo de nuestro país, o ya todo esto lo dejaron amarrado como han venido reclamando en el actual gobierno del pasado? Lo que pasa es que el asunto del combustible que entra en nuestro país, sencillamente, es un combustible que es comprado o en Estados Unidos o en algunos casos, algunos residuos de producción que quedan o de refinado que quedan en otros países. Esto significa, estos vienen ya con la calidad que es. México no puede hacer nada, incluso México podría ser en algún momento dado el país que nos puede generar la posibilidad de importar combustible desde ese país. Pero la verdad es que la situación de precio, no creo que ningún país, por muy amigos que sea de Honduras, nos va a poder generar posibilidades de menor precio. No hay forma, porque ellos también están teniendo problemas. México, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, que son países de nuestras Américas, que son productores de petróleo y tienen refinerías,
no pueden contra estos precios altos. Y entonces Honduras lo que tiene que hacer es trabajar a lo interno, porque a lo externo ningún país se va a poder sacrificar por Honduras y sus mismos ciudadanos van a reclamarle al presidente de ese momento. Bueno, y a propósito de lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional y la socialización con el sector privado y que ustedes también lo han reclamado como parte de una revisión íntegra para mejorar las condiciones financieras del país, como coalición patriótica, ¿qué visión tienen de la reforma al sistema del sector eléctrico, donde plantean cambios que incluso han llamado la atención de gobiernos amigos como el de Estados Unidos? Nosotros creemos que por lo menos como está planteado en la ley, de acuerdo a lo que esté plasmado en estos incentivos, o mejor dicho, en estos decretos que se han mandado al Congreso Nacional, creemos que la mejor parte es que sí se ve una lógica en lo que es el ataque de las razones del por qué el sector energético ha resquebrajado las finanzas del Estado de Honduras. El ataque a precisamente la renegociación, el ataque a los precios altos de las tarifas se dan precisamente porque debe de haber una renegociación a los contratos de generación, una renegociación a lo que es este manejo de las pérdidas técnicas y no técnicas, a lo que es una auditoría de lo que es el proceso de contrato que se le hizo a EEH, una reestructuración de lo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y por último también, entre otros, lo que es una auditoría forense en lo jurídico, lo administrativo y lo legal a la ENE para poder definir qué fueron todos estos entuertos que propiciaron que el sector eléctrico generara esta situación tan perjudicial para Honduras. Y entonces, revisando todo esto, de hecho, el día de ayer escuchábamos al ministro Barquero decir que la próxima revisión podría traernos ya algunas rebajas a la energía. Creo que ahí tal vez él manejando algunas situaciones podrían darse, porque por ahora lo que está plasmado hacia futuro es que la nueva revisión tendrá que tomar los datos de lo que es los precios de combustible para generación de lo que es los meses febrero, marzo y abril, que estos son los meses más altos en los precios y que estaba dado, por lógica, un alza en la tarifa próxima. Pero vamos a depender de ver con qué agilidad o con qué inteligencia puede el sector gobierno manejar esta situación y comenzar a bajar estas deudas de los generadores y estas tarifas de compra de la energía eléctrica para que en un momento dado tengamos lo que creemos nosotros. Y si se mantiene como es, no ir en contra de la empresa privada, no ir en contra de la ley, mantener y respetar el Estado de Derecho y ante todo el objetivo principal de esto, creo yo, y debería de ser así, y los hondureños deberíamos de presionar hacia eso, es que el objetivo principal es sanear una empresa pública para que al final los hondureños podamos tener precios más bajos de la energía, como serían precios justos, y el país que tenga mayor competitividad por este campo energético. Le agradezco, arquitecto, muy amable. A la orden, Chendo, y un placer para mí haber estado con usted. El arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.